Germán. Mi nombre es Ángela. Yo vine especialmente desde Argentina para el FASE. Yo no. Y los dos hacemos parte de un proyecto que se llama REVO, que se define hasta ahora como una red de educación alternativa, con principalmente participación en Latinoamérica, pero con amigos, experiencias y conectado con otras redes y personas en diferentes partes. Y principalmente, además de Latinoamérica, España y Portugal. Un poco mi intención es tratar de contarles un poco de dónde viene esto para que sepan un poco quiénes somos y qué hacemos. El proyecto de REVO, que es esta red, surge hace unos 4 años o 5 años, junto con el lanzamiento de la película La Educación Prohibida, que no sé si la han visto, ¿no la han visto? ¿La identifican? Bueno, la película La Educación Prohibida fue un proyecto que comencé yo personalmente en el año 2009, que llevó unos 3 años hasta el estreno, y bueno, para el estreno, para el año 2012, que fue el año del estreno, había un equipo de trabajo un poquito más amplio, además de mí, y a partir de eso lo que sucedió es que empezamos a identificar nosotros que, un poco a raíz de la película y anticipando algunas de las cosas que finalmente terminaron pasando, que muchas de estas iniciativas de educación alternativa, o que en lo que nosotros las describíamos como educación alternativa, estaban surgiendo en diferentes partes del mundo. Nosotros nos acotábamos principalmente a Iberoamérica, digamos, pero tenían un nivel de desconexión muy grande entre sí, digamos. Habían redes y organizaciones como que tendían puentes y demás, pero principalmente nosotros lo que veíamos era que no había un proceso no había una comunidad o una fraternidad en torno a los que tenían las mismas prácticas. En Argentina y en Latinoamérica en general no existía nada de eso. Aquí habían algunas organizaciones y redes, y que es importante decir que ya para el momento que yo hice la película ya sí habían cosas, pero en Latinoamérica todo lo que había eran tal vez cosas del pasado que se fueron muriendo, se fueron apagando y demás, ¿no? Y el desafío de REVO en ese momento era 3 cosas básicas. Primero, conocer el universo de la educación alternativa, entender bien cómo funcionaba, qué era, qué experiencias había, más allá de la película. Nosotros cuando hicimos la película visitamos muy pocas experiencias, o sea, cerca de 40 o 50 experiencias en 7 países distintos, entonces era como una especie de muestra muy, muy pequeña de lo que existía, ¿no? Y nos parecía que para conocer un poco más el fenómeno, bueno, había que salir a visitar más experiencias y demás. Y claro, nosotros éramos muy pocos, entonces ahí empezamos a pensar cómo, a la vez de ir construyendo y generando esos lazos de redes entre estas iniciativas, tratar de encontrarlas, identificar qué modelos había, qué prácticas, ¿no? Entonces, ahí surgen varias ideas. Una primera idea que tuvimos en ese momento fue, en el año 2013, fue construir un primer mapa de educación alternativa. Después empezaron a aparecer otros mapas, pero fue como una primera cosa que empezó a suceder. Nosotros principalmente en Latinoamérica. Y tratando de identificar diferentes corrientes de educación alternativa, ¿no? En un principio nuestra pretensión era como no juzgar, digamos, no ponernos una lógica neutral tanto en cuanto qué era cada cosa. Y bueno, el mapa se fue como alimentando y creciendo, y hoy en día sigue creciendo. Es un mapa como autogestivo, cualquier persona puede ir a agregar su experiencia ahí. No es en absoluto un mapa que pretende ni certificar la educación alternativa, ni generar como espacios de reconocimiento y decir, bueno, como yo estoy ahí, no, en realidad cualquiera podría estar ahí, digamos. Es más que nada una intención es como una encuesta, digamos, abierta, ¿no? Pero también una oportunidad de visibilizar las experiencias. Eso es como una primera cosa que hicimos, y en el momento que íbamos haciendo eso, bueno, uno iba aprendiendo sobre las diferentes iniciativas, ¿no? Como recogiendo material, experiencias, miradas. Un segundo elemento que apareció ahí fue que muchas personas, o sea, luego del estreno de la película empezaron a aparecer cientos o miles de correos electrónicos, ¿no? de gente que quería o compartir su experiencia o crear una experiencia nueva y demás.
Y a raíz de eso empezamos a tratar de motivar a muchas personas a que viajen y a que conozcan experiencias educativas, ¿no? De primera mano. Y que cuenten algo al respecto. Era como una forma de también acercarnos a estas iniciativas, ¿no? Cuando digo experiencias educativas digo en un sentido amplio, digamos, digo experiencias que se reconocen como escuelas o como no, digamos, comunidades que desescolarizan o familias que desescolarizan también, ¿no? O proyectos que tal vez no entendamos como educación formal, digamos. Y eso fue todo un proceso de un par de años de gente recorriendo, visitando experiencias, compartiendo los materiales y demás. Entonces hicimos como un blog donde se relatan muchas de las visitas a esos espacios. Paralelamente a eso, nosotros éramos muy poquitos, entonces decidimos armar como un equipo de trabajo. Y con la intención de armar un equipo de trabajo nos vimos también en el problema que, por lo menos en Argentina en ese momento, había muy poca gente que conociera como el abanico de las diferentes experiencias educativas alternativas que había. O sea, había mucha gente que se especializaba en una corriente, entonces fanáticos de Montessori o de la pedagogía Waldorf o de la educación libertaria y demás, pero no había mucha gente que conociera o que pudiese ver todas las cosas. En general, el que sabía de una cosa no sabía de las otras, ¿no? Y bueno, eso generaba un problema porque era muy difícil hacer como una visión más o menos objetiva de lo que pasaba. No era nuestro inconveniente con que tuviesen una práctica que les gustaba más, sino con el hecho de que no conocían otra cosa que esa práctica, ¿no? Entonces, un fenómeno que se da en Argentina, y yo sospecho que en otras partes también, es que cuando una familia quiere iniciar un proceso, si no se toma mucho tiempo para buscar, empieza haciendo lo primero que encuentra. Entonces, una comunidad arranca y alguien le dice, ¿escuchaste hablar de la pedagogía Waldorf? Entonces dicen, ¿qué es? Traen a alguien que dé una charla, le fascinan y fundan una escuela. Y nunca escucharon hablar de otras experiencias, ¿no? Pero puede ser, es fortuito, digamos, porque puede ser que alguien les haya hablado de otra experiencia y bueno, sucede con... Entonces hay mucha gente que está en espacios educativos que que tal vez no fue una decisión consciente, sino más bien una cosa como impulsiva, digamos, de la práctica. Algunos así también terminan o sea, hacen desescolarización o en cualquiera de las líneas, digamos, ¿no? Obviamente no es que a todos les pasa lo mismo, es un fenómeno nomás. Y entonces, bueno, queríamos como, nosotros nos parecía interesante que parte del equipo tuviese como una mirada general. Y entonces una cosa que inventamos en ese momento fue hacer un primer taller de educaciones alternativas, que era como una especie de introducción a ese gran abanico. Hicimos ese taller abierto, gratuito, duró ¿cuántos? ¿Medio año? Sí. Una cosa así. Ahí estaba ella, que estaba viviendo en ese momento en Buenos Aires, y un grupo de 30 personas más o menos que estaban ahí. Entonces, básicamente empezamos a generar como un espacio de formación alternativo también, porque no teníamos obviamente ningún tipo de lógica de exámenes, de calificaciones, ni de currícula, simplemente juntarnos a conversar cada encuentro sobre una corriente pedagógica distinta, analizarla críticamente, digamos, o sea, primero contar un poco el cuento de cada corriente pedagógica tiene su cuento, digamos, tiene su panfleto, no sé cómo panfleto es la palabra, no sé si... Y después ahí lo que pasa detrás, ¿no? Lo que se dice adentro, las contradicciones, los problemas. A nosotros nos interesaba eso más que otra cosa. Y bueno, es como tratar de formar un conocimiento en torno a la educación alternativa desde ahí, digamos, desde una mirada crítica, de desarmar como estas corrientes, estas miradas, no con la intención de destruirlas, digamos, sino con la intención de entender que eran parte de una complejidad, que todas asumían, tenían su serie de contradicciones y demás. Y ahí se armó un grupo muy lindo de gente, digamos, algunos se quedaron, otros se fueron, gente de diferentes corrientes y orígenes, gente que venía de la educación popular o de formas de educación popular en Argentina, gente que de lucha de movimientos sociales, gente que venía de corrientes de pedagogía o de búsquedas feministas, gente que venía de la educación Montessori, por ejemplo, pero sabía, o sea, ya se sentía incómodo y estaba buscando otra cosa. Entonces se armó como una cosa media ecléctica, en la cual más o menos había una simpatía por alguna que otra perspectiva, pero no había un acuerdo general sobre, es esto. Y eso es lo que nos parece interesante. Nosotros no creemos que no creemos que hay una forma de hacer como las cosas, digamos, ¿no? Pero sí, obviamente, hay grupos y demás que encuentran
Ese taller, una cosa que empezó a pasar, que empezamos a proponer en ese momento, yo estoy tratando de contarles como todo un poco, como qué nos trajo hasta acá, ¿no? Ese taller empezó, bueno, había gente de ese taller que decía, bueno, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer en mi ciudad, donde yo vivo y demás, entonces algunas personas lo empezaron a hacer en su lugar, con la simple, o sea, sin ningún tipo de control ni fiscalización de nada, sino, bueno, sí, andá y hacé lo mismo, digamos, como que lo que vos quieras, ordená tu plan de lo que querés compartir. Entonces empezó a multiplicar y se hizo en unas 15 ciudades de Latinoamérica, se hizo en Buenos Aires y en 2 o 3 ciudades cerca de Buenos Aires, en algunas ciudades del interior del país, o sea, donde más se hizo fue en Argentina, pero se hizo también en Montevideo, en Santiago de Chile, en Lima, en Perú, en San Pablo, en México y en Bogotá. Y un poco ahí, en cada uno de esos núcleos, se fue generando grupitos de trabajo, digamos, ¿no? Que en ese momento nosotros le llamábamos como nodos de la red, digamos, y fue la forma como que encontramos de entenderlo, donde en ese momento para nosotros eran activistas del proyecto, pero lo cierto es que no había una idea clara de qué era lo que había que hacer, digamos, porque nosotros tampoco queríamos decir qué era lo que había que hacer, porque medio como que traicionaba un poco los principios. Nosotros tratamos de todo lo que hacemos, tratar de aprender de las mismas prácticas de educación alternativa, entonces hacer un movimiento con un líder o a que alguien diga que haya que hacer no tiene ningún sentido para nosotros. Entonces era, bueno, básicamente invitamos a que cada grupo descubra, ¿no? Qué quería hacer, cómo se querían organizar y demás. Y pasó que, por ejemplo, un grupo cerca del lugar donde yo vivo, en un taller del que yo no participé, se entusiasmaron tanto con una de las ideas que apareció ahí como una síntesis de muchas de las corrientes pedagógicas y fundaron un espacio educativo del cual yo participo ahora como padre, que no es una escuela, que no sabía bien cómo definirlo, nosotros le llamamos comunidad de aprendizaje, pero no hay otras cosas que se llaman comunidad de aprendizaje, que son escuelas, que no es exactamente, digo por si alguien cree que es lo que aquí en Barcelona, en algunos lugares hay algo que se llama comunidades de aprendizaje. Bueno, eso no es. Esto particularmente, que los podemos describir después, pero esto es un espacio de aprendizaje para todas las edades, donde los adultos, las familias o quien participe puede ir el tiempo que quiere a compartir el espacio con otros y intercambiar. Y bueno, en ese compartir van apareciendo horarios de cosas para hacer, pero nunca hay alguien que enseña, ni como siempre en la lógica circular. Es básicamente un espacio para compartir, yo lo uso más que nada para ir a charlar con gente con la que me llevo muy bien. Y bueno, y mis hijos participan de ese espacio en la medida que quieren, ¿no? Y esto como una paréntesis de algo que surgió del proceso de Rebo. Otras cosas, en otros lugares surgieron otras cosas. Por ejemplo, en Lima, en Uruguay, en Bogotá, en San Pablo también, las personas que se formaron empezaron a acercarse, a atender redes con otras experiencias de educación alternativa y empezaron a generarse encuentros más amplios, ¿no? Parecidos a este. Entonces, por ejemplo, hoy en Perú, el encuentro de educaciones alternativas, que no sé cómo se llama, tiene otro nombre, tiene un nombre andino, el Cusca Rizunchis, es un encuentro que impulsa a mucha gente de este primer grupo de trabajo que estuvimos nosotros y otras experiencias ahí. El encuentro que se hace, este año se hace el segundo en Uruguay, el encuentro en el caso ese se llama de educación transformadora, pero son más que nada escuelas alternativas y proyectos educativos alternativos y gente que desescolariza. También como que tiene como un núcleo, un origen parecido a ese. El encuentro que se hace en Brasil cada 2 años, que se llama CONANE, que es la Conferencia Nacional de Alternativas para una Nueva Educación, es muy grande, que ya tenía un proceso previo muy grande, pero mucha de la gente que participa en ese espacio activa y en la red de educación democrática de Brasil participaba de estos espacios con nosotros. Entonces, medio como que estos espacios que al principio se llamaban Rebo dejaron de llamarse así, nosotros incluso fomentamos que se dejen de llamar así y que pasaran a cada uno encontrar autonomía y tratar de construir en las redes que había, ¿no? Nosotros es como que desde ese momento para acá lo que tratamos de proponernos es generar esos espacios de redes, de encuentros, de intercambio, ¿no? En Argentina puntualmente iniciamos un proceso hace 2014, desde 2014, que se llama EPEP, que es el Encuentro de Escuelas Posibles, que
se llama por ahora así, porque posiblemente le cambiemos el nombre porque ya no nos gusta llamarlo escuelas posibles, pero nació así como... uno le pone el nombre y después es difícil, ¿no? Se encariña con el nombre. Pero es un encuentro muy parecido a este, de 3 días, donde básicamente nos encontramos escuelas primero de una región, de una provincia, después empezamos a expandir. Y este año todavía no es nacional porque no vienen gente de todas las provincias del país, pero sí es un encuentro muy, muy grande, donde también un poco una cosa como acá, 400 o 500 personas de diferentes partes del país, de experiencias educativas alternativas, de la escuela pública, hay gente que se escolariza, de comunidades así alternativas o sea, comunidades intencionales que trabajan con educación y con aprendizaje, se juntan y medio como que tenemos como unas dinámicas muy puntuales de identificar los problemas que tenemos, las cosas que tenemos en común y empezar a ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Y eso es algo que hacemos todos los años. El próximo es a fin de octubre, digo por si alguien te da ganas de ir a Argentina, están invitados. Y el próximo es a fines de octubre y es el 7º en este caso, ¿no? Porque fuimos haciendo 2 por año, ahora hacemos 1 por año porque nos parece demasiado. Y bueno, y es eso que hacemos, o sea, tratamos de hacer eso a escala, en principio, como nacional, en diferentes lugares. Tratamos de estar presentes y acompañar los procesos de este tipo que se dan en diferentes partes de Latinoamérica. Siempre soñamos y tenemos las ganas de estar en los otros lugares también. Esta, por suerte, es como la primera vez, así que podemos estar de lleno, aunque, o sea, como atentos a ese proceso, a estar acá, a vivir toda la semana y demás. Entiendo que hace un par de años vos estuviste en algunos otros encuentros, pero no en este, ¿no? Los que se hacían en... Ricky estuvo. Sí, bueno, pero yo no estuve. Sí. ¿Pero aquí en España decís? Sí, pero de otra, no de escala, no como este, digamos. ¿Sería de Cataluña? Claro, se hicieron... La coordinadora catalana, mejor. Se hizo alguna actividad en Barcelona, pero muy pequeñita, una escala muy pequeñita. También se hicieron algunas cosas en Madrid. No, con él no tenía que ver. No, lo que se hizo fue, aquí en España lo que se hizo fue muy pequeñito, una escala muy reducida, se hizo alguna cosita en Barcelona y también alguna cosa en Madrid, pero bastante pequeñito. Nada que ver con esto que estamos viviendo ahora o con lo que está comentando la Germán. Claro. Lo que nos empezó a pasar a nosotros es que en lugar de, en un momento, hace muy poco tiempo, o sea, todo un proceso también, como cualquier escuela y como cualquier proceso educativo, lleno de contradicciones y de problemas, ¿no? Les cuento un ejemplo, tal vez el paradigmático de nuestra organización, fue un ejemplo de hace 2 años, por invitación de la Secretaría de Educación de Bogotá, con un corte de una mirada muy progresista, no tanto de innovación como hablábamos hoy, sino más bien de, bueno, sí, podríamos llamarlo innovación, pero no se acercaban tanto a estas dinámicas que dabas el ejemplo hoy vos, sino a ideas de educación para la ciudadanía y demás, entonces integrar dinámicas de participación dentro de las escuelas y todo eso, pero sí con un montón de contradicciones y problemas, pero sí con una búsqueda muy genuina de gobierno que era de corte progresista y demás, ¿no? Pero con un montón de limitaciones. Y ellos querían ir más lejos, entonces hicieron hacer un encuentro de educación alternativa impulsado desde el Estado. Ese fue como, creo que el primero, así como se llamó, Semana Internacional de las Educaciones Alternativas, lo financiaba la Secretaría de Educación de Bogotá, nosotros básicamente hacíamos de curadores, digamos, nosotros pusimos todo el contenido. Que bueno, fue una cosa bastante osada, porque convencimos de invitar a diferentes referentes de educación alternativa de todos los colores. Ahí estuvo Pedro, ¿no? Claro, ahí estuvo Pedro, que fue una explosión total, digamos, porque nosotros, claro, hicimos literalmente eso, agarramos cada uno de los diferentes discursos y los sentamos todos en el mismo lugar y bueno, casi se matan, ¿no? Pero, de hecho fue gracioso porque el último día Pedro tomó el micrófono y empezó a hablar, a denunciar a todos. Bueno, aguantó hasta el último día. Sí, aguantó bastante. Aguantó hasta el último día. Pero luego escribió, ¿no? Luego escribió al respecto, sí, y escribió al respecto y habló, en ese momento tomó el micrófono y habló mal de mí. Después nosotros en realidad nos juntábamos, todo bien, digamos, pero era parte de la denuncia que había que hacer, ¿no? Y claro,
Lo cierto que el proceso no estuvo muy manipulado, la verdad, nosotros nos sentimos muy manipulados, pero sí había intereses de personajes y demás, de poder y de una serie de cosas que nosotros estábamos completamente ajenos a eso. Digamos que si cuando uno se mete en ese mundillo, digamos que no, con el que no le gusta, digamos, y no, como nunca pasan esas cosas, ¿no? Y la verdad es que, pero fue un proceso de aprendizaje muy grande para nosotros y fue un primer proceso de, bueno, ver, básicamente nosotros teníamos una hipótesis, ¿qué pasa si juntamos a toda esta gente en un lugar? O sea, ¿encuentra alguna idea en común? ¿Se ponen de acuerdo? ¿No se ponen de acuerdo? La respuesta es no se ponen de acuerdo. No. Pero lo cierto es que también se dio de una dinámica con unas formas que nos propusieron, o sea, que medio como que nos imponían de alguna manera, que prestaban poco para eso, prestaban más para la denuncia que para otra cosa. Entonces, el ejemplo más claro y más concreto es que nosotros pensábamos hacerlo en un lugar como este y tener estas conversaciones en un lugar así. Y lo cierto es que nos dieron un auditorio, digamos, convencional y un hotel de 10 pisos. Entonces, la gente, claro, enseguida ya eso genera un montón de roces. Mucha gente que venía de posturas radicales, que se siente ahí, se siente como muy incómodo en esos espacios. Y eso como ayudaba a que no se generaran estos tipos de cosas, ¿no? Bueno, aprendimos. Y la otra instancia, ahora ya que les quiero contar un poco la actualidad, digamos, este año nosotros vinimos como tratando de darle forma a otras, o sea, seguir apostando a esta idea de encontrarse y tejer y pensar juntos formas, o sea, alrededor del tema de la educación alternativa, y aparece ahí un encuentro, que es el encuentro de Brasil, que se hizo hace 2 meses, en junio, que nos invitaron a hacer un encuentro internacional ahí mismo, junto con ese, ¿no? Entonces aprovechar que mucha gente iba ahí y bueno, volvimos a invitar a un montón de gente de diferentes corrientes y demás, a los que tenían ganas de tener esa conversación, y se dio una conversación entre unas 80 personas en Brasilia, todos de Latinoamérica en esta oportunidad. Y la verdad es que la conversación fue muy distinta, porque fue mucho más ameno, fue una cosa más parecida a esto, digamos, fue pasar tiempo en círculos y compartir y demás. Y ahí empezó a gestarse un proceso que se llama, en este caso, Red Nuestra América, que bueno, lo que pretende es unir a diferentes experiencias y movimientos de educación alternativa, pero también de experiencias alternativas en otros campos, no solo en la educación, digamos. Porque una de las cosas que surgieron fue eso, la causa de la educación alternativa no puede estar divorciada de las otras causas que están sucediendo, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí es donde un poco lo que quería contar, un poco como la situación actual en ese sentido, no tanto de nuestra organización y de lo que nosotros estamos impulsando, sino de la educación alternativa en Latinoamérica, que si bien en Latinoamérica, claro, vamos a encontrar escuelas Waldorf, vamos a encontrar escuelas Montessori y escuelas libres, digamos, o escuelas democráticas, pero lo cierto es que el origen, tal vez, o la idiosincrasia más profunda vinculada a la educación alternativa no está ahí, está en las organizaciones sociales, en los movimientos populares, ¿no? Que se organizan a sí mismos, digamos, para resolver la cuestión de la educación. Y que la motivación en general no es muy distinta, digamos, ¿no? Entonces pertenecen a otras clases sociales, pertenecen a otros orígenes, y principalmente, bueno, ustedes sabrán, yo para que tengan una idea del interés de dónde viene, ¿no? Yo, cuando tenía 15 años sucedió lo que no sé si ¿cómo se llama acá? El corralito, el cacerolazo, digamos, en Argentina. Entonces, como que soy parte de una generación como que vivió eso en su adolescencia, entonces lo tiene como a flor de piel, y en ese momento como que se denunciaba un poco una estructura que después se volvió a armar muy rápidamente, parecía que había caído el presidente y todas esas estructuras, y después muy rápidamente eso se reconstituyó, ¿no? Con otra forma, más progresista, como quiera llamarse, pero a muchos de nosotros quedamos con la idea de que, bueno, no, esto no alcanzaba, o sea, había que hacer un cambio como más radical, ¿no? Y hay muchas organizaciones sociales que sufrieron mucho en ese proceso, ¿no? Que quedaron, o sea, muchas comunidades, organizaciones, clases que perdieron su trabajo y demás. Uno de los fenómenos más interesantes que se da allá fue el fenómeno de las fábricas recuperadas. O sea, mucha gente abandonó las fábricas, los dueños abandonaban las fábricas, se iban del país, y las fábricas, los operados de las fábricas tomaron las fábricas y empezaron a trabajarlas ellos, ¿no? Con un montón de problemas, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy hay instancias de juicio todavía, de fábricas que están funcionando, que están vendiendo y produciendo, pero el Estado no les reconoce que son los dueños, ¿no?
Y muchas de esas instancias surgieron lo que se conocen como bachilleratos populares, que son experiencias de educación de los mismos trabajadores para resolver su problema de educación, es que muchos no habían terminado la escuela secundaria y muchos querían que sus hijos terminen la escuela secundaria, pero de otra manera. Entonces empezaron a crear escuelas secundarias alternativas. Claro, ¿qué sucede? Son escuelas secundarias con una clara mirada política del mundo, ¿no? Del cooperativismo y demás, pero reproducen la pedagogía clásica bastante, digamos, ¿no? Con una mirada tal vez comprensiva, de apoyo, o sea, nadie los va, no hay castigos, no hay sistema de amonestaciones, o no sé cómo le llaman aquí. Y te escapan a la lógica autoritaria, pero la dinámica de transmisión de conocimiento es la misma de la escuela, ¿no? Eso es un fenómeno de educación alternativa para nosotros, porque para nosotros nosotros entendemos la educación alternativa no tanto como las pedagogías que hacen de forma distinta, sino las comunidades de personas, sean pequeñas, quiero decir, sea una familia o sea una comunidad amplia, que deciden autodeterminarse y tomar las riendas de su educación, en lugar de dejar que otros impongan lo que hablábamos hoy en esta misma sala, digamos, los medios y los fines, por lo menos imponérselos a sí mismos, para dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, para nosotros esa como sería la definición más clara. Que hay educación alternativa cuando hay ese proceso de autodeterminación en la comunidad de la educación. Y digo comunidad en este sentido amplio, puede ser un grupo de familias o puede ser una pareja con sus hijos, ¿no? En la medida en que la comunidad es más grande, quiero decir, uno diría que el proceso tal vez es más colectivo, es más interesante o como quiera llamarlo, ¿no? Y ahí entran, claro está, para nosotros las escuelas Montessori y demás, pero por ejemplo, en la medida en la que sea ese proceso de autonomía, de construcción de autonomía de la educación, ¿no? Si es un proceso que está más vinculado a la prestación de un servicio para captar clientes, por ejemplo, fundar una escuela, ahí no hay una comunidad construida, digamos, ¿no? Ahí se adecua más a una lógica de mercado. O incluso si es una lógica de una escuela que hay un proceso de transformación interno que es impuesto de la lógica tradicional del Estado, digamos, de un programa o de algo y no se incorpora activamente a la comunidad de familias, padres o de alumnos, también es como que no es un proceso para nosotros transformador en ese sentido, ¿no? Como que son unas formas de entender lo que tenemos nosotros. Y uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos en este momento es que vemos que hay como un divorcio, es como cruzar estas experiencias que se dan en instancias más, llamémosle, en instancias como más, no me sale soledad, pero no es soledad, quiero decir, de familias que toman la decisión, movidas tal vez por el bienestar de sus hijos, por pensar otro mundo para sus hijos y demás, que están muy bien, digamos, de hecho yo soy una de ellas, si quiere. Me encuentro en ese grupo con este otro desafío, y es que aquellos que lo hacen por una búsqueda de transformación social que nace de una necesidad más vinculada a las miserias del mundo, digamos, a la gente estar expuesta a las miserias del mundo, quiere decir, a gente que o se da cuenta que en la dinámica en la que trabajaba, bajo relaciones de explotación, o ante el abandono, o ante la ausencia, en el caso en Argentina y en los países de allá, del Estado, digamos, dice, bueno, nada, si yo voy a estar solo, digamos, si vamos a estar solos, empezamos a resolvernos nosotros, ¿no? Entonces, son dos formas muy distintas, pero lo cierto es que tienen muchas cosas en común, que tienen que ver con una soledad, con una cosa de que este sistema no me está dando las respuestas, ¿no? O esta forma no me está dando la respuesta a lo que yo necesito. Y a nosotros nos parece como muy interesante porque estas experiencias pueden aprender las unas de las otras. Primero porque creo que muchas de las iniciativas que tal vez de las que yo participo, de las que tal vez podemos decir que nosotros participamos, provienen de un origen que les permite analizar críticamente qué les pasa con sus hijos y demás, y buscar prácticas pedagógicas distintas y explorar, ¿no? Y que eso está muy bien, digamos. Entonces quiero decir, hace falta un capital cultural y una historia para poder llegar a leer a Neil o a llegar a leer a Holtz, o quiero decir, un acceso, ¿no? No porque no esté en internet el libro, quiero decir, sino porque nosotros podemos salir a buscarlo, digamos, tenemos como un background, digamos, una historia que nos permite salir a buscar esas cosas, esa curiosidad, ¿no?
pero hay muchas de estas comunidades las que fundan estas experiencias que yo les decía antes, comunidades campesinas o incluso comunidades de pueblos indígenas en nuestra región, que en realidad no tienen esa búsqueda. Nacen más que nada una lucha de resistencia ante una opresión, ¿no? Ante que la escuela que les quiere sacar a sus hijos, digamos, o que se quiere llevar lejos, o que los quiere desprover de muchas de sus posesiones, o de incluso de la tierra, de lo que sea. Entonces ellos dicen no, porque una vez que se nos mete la escuela o que se nos mete esto, empezamos a morir como cultura, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y entonces, esas búsquedas distintas hacen que lleguemos a cosas distintas. Entonces nosotros nos encontramos, sí, muy bien, con una riqueza pedagógica muy grande, pero a veces carecemos y esto me hago cargo yo también, digamos, de una lectura política como más crítica de lo que está pasando, de qué implica estas nuevas educaciones en un marco más grande. O sea, el primero que yo me di cuenta al poco del estreno de la educación prohibida, me di cuenta que la educación prohibida estaba desprovista de toda esa lectura, digamos. No había nada que hable sobre eso. Era una lectura más individual de qué es lo que tenemos que hacer, digamos, para que los niños crezcan de una manera respetuosa, abierta, comprensiva, ¿no? Y demás, y libre, pero es como que no estaba visible esta cuestión de los problemas de fondo que sostenían a la escuela, digamos. No es que la escuela la sostenemos los maestros, la sostiene toda una estructura mucho más grande, ¿no? Entonces, cuestionar a la escuela también es cuestionar a toda esa otra estructura más grande. Entonces, bueno, un poco la invitación ahí que nosotros estamos tratando de hacer es generar lazos y puentes entre estas corrientes. No quiero hablar mucho más, porque me gustaría como tratar de ver qué intereses hay en la conversación, porque en realidad yo podría seguir contando cosas, pero no sé, necesito tener un poco de feedback para ver qué cosas les pueden interesar de todas estas puntitas que yo tiré. Decir tal vez antes de terminar, antes de cerrar esta parte, que un poco el interés nuestro acá es generar esos lazos de intercambio con las redes que hay acá, digamos, ¿no? Es como que conocer la gente que está creciendo, que está investigando, que está conectando en este país y bueno, y ver de qué manera podemos ir aprendiendo y compartiendo, y lo que dicen los brasileros, trocar figurinhas, como que intercambiar, ¿no? Ahí. Y bueno, sí, abro para que conversemos. ¿Alguien quiere...? Yo tengo una pregunta muy concreta. Supongo que conoces Ludus. Sí. Almudena a mí siempre me decía que ya tenía como un dilema muy grande en cuanto a si limitar o no las escuelas que podían registrarse en Ludus, ¿no? Porque al principio pues eran pocas y bueno, pues como que enseguida pues podía tener un poco referencias de algunas y de otras, pero llegó un punto en que había muchísimas que al final pues ella ni conocía ni tampoco tenía interés o necesidad de conocer todas, ¿no? Ni tampoco quería tener el control, pero hubo un momento en el que hubo gente que le estuvo diciendo, oye, mira, es que mirad en tu página y entonces pone que determinada escuela es respetuosa y me he encontrado una cosa que no tiene nada que ver, y como que ella sintió que su página se estaba utilizando o la red que se estaba formando de escuelas en Ludus se estaba utilizando para hacer marketing de escuelas, pues eso, que eran escuelas tradicionales que se bañaban un poco con innovación para reducir un poco, ¿no? Y que se estaban aprovechando de que esto se ponía de moda, ¿no? Entonces, ¿en Rigo tenéis algún tipo de limitación a la hora de escuelas que se unen a la red? ¿O quien quiere se une? Lo que yo decía antes es que el mapeo que nosotros hacemos no es como es un mapeo colectivo, o sea, cualquier persona puede sumar su información. Bueno, nosotros tenemos como un filtro así como muy bajo de spam, quiero decir, de cosas cosas que claramente no son. Si uno hace una descripción en la que en ningún momento describe nada, ninguna práctica distinta, bueno, eso no va, digamos. El problema está aquí que muchas veces hay muchos que dicen que tienen prácticas distintas y no las tienen en la realidad. Y el segundo problema es que no hay, o sea, ¿quién puede tener la autoridad para decir si sucede o no sucede, digamos, la práctica alternativa? Yo no quiero ser la persona que diga eso, pero también es como que quién es, si es alguien, y si la identificamos, decimos, bueno, hacemos un proceso de formación, identificamos a esa persona, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Digamos que entrando en esta lógica de certificación. Hay mucha gente, nosotros nos sugirió que usemos, o sea, que certifiquemos escuelas alternativas. Es como que
De hecho, nosotros tenemos un gran problema económico porque nosotros no cobramos por nada, o sea, no, es un proyecto abierto, sin fines de lucro, y toda la información que se construye se regala. Y no, también nos parece muy incómodo esto de generar recursos de las mismas experiencias que están en ese mapa, porque sentimos que sería como una especie de publicidad encubierta, entonces es como que no queremos hacer eso. Y bueno, la certificación es como que es peor aún, me parece que eso. La verdad es que es un problema, digamos, es un dilema, pero quiero decir, nosotros siempre incentivamos a que la gente, o sea, no se confíe en o sea, vaya, visite, presencie un espacio, digamos, en la medida en la que puede presenciar un espacio, puede empezar a ver cosas. Pero lo cierto es que también recomendamos que antes de presenciar un espacio, trate de leer diversidad de recursos y materiales como para ver de qué va, pero no sé si podemos hacer algo que genere garantías. Y creo que esto de las garantías es una trampa en sí misma, ¿no? Por esto que decía. Claro. Que al final No. Que ella al final pues decidió dejarlo abierto, ¿no? Porque era como, si me genera dilema pero no tengo como una respuesta para resolverlo, prefiero pecar de dejar que se una la gente de más que andar yo controlando, ¿no? Hubo una temporada que abrió como una opción de comentarios debajo de cada proyecto, pero que claro, que vio que al final la gente era recomendando la escuela de su vecina o de su colega o de, pues yo tengo muy buena experiencia tal, pero como que dijo, o sea, como que esperaba una participación un poco más crítica y pues encontró que tampoco eso aportaba gran cosa. También se sintió luego con mucha contradicción cuando decidió cerrar y cortar los comentarios porque sintió que estaba limitando esa participación. Y el dilema más fuerte lo tiene igual cuando se entera de un caso que es como más flagrante, ¿no? Como pues escuelas que sí son alternativas en muchos aspectos en funcionamiento, igual respetuosas con las peques, pero por ejemplo con cuestiones graves de explotación laboral, que el tema de la precariedad de las acompañantes es algo que se asume como que es así, ¿no? Entonces, ahora, ahí... En esos casos ahí ha sido como, es que sabiendo esto y estoy dejando esta escuela aquí, pero claro, al final pues es como, bueno, pues tenemos que hablar nosotras, hacer autocrítica y tal. Sí. Yo creo que hay que buscar, una de las cosas que nosotros queríamos hacer, y todavía técnicamente no lo pudimos hacer, era que el mapa funcione más como una Wikipedia, digamos. Entonces, que haya un proceso de edición colectiva de los informes y que no sea lo que cada escuela diga de sí misma, digamos. O sea, podía empezar ahí, pero que podía seguir en un proceso de que, bueno, de que otro relativice un poco más esa información, digamos. Que para Wikipedia le funciona muy bien porque es la enciclopedia más grande del mundo, pero tal vez para esto va a ser difícil, porque esto que vos decís, porque qué tipo de... O sea, hay que construir una comunidad muy grande de gente que esté dispuesta a ir siguiendo y viendo y también que no se deje. Uno de los problemas más grandes que pasa es que es como que nos atraviesa tanto, porque tiene tanto que ver con nuestros hijos, con nuestra historia, con lo que sea, nos atraviesa tan emocionalmente todo esto, es que en general vemos con mucha ceguera, digamos, todos estos procesos. Entonces yo conozco escuelas, o sea, sí, por ejemplo, conozco escuelas de acá de España que tuvieron problemas de explotación laboral, terribles. Y conozco, en Argentina también, conozco experiencias donde tal vez esos problemas uno ve en la comunidad y no lo tienen, nadie los tiene, pero si alguien con un ojo crítico va, los ve y dice, están ahí los problemas, lo que pasa es que los maestros no se están quejando, pero están ahí, digamos, ¿se entiende? Y conozco otras experiencias que tienen problemas, o sea, hay muchas que tienen problemas que son de índole humano, de relación y demás, que sí, tal vez están para criticar, pero en la práctica, digamos, es como que todas tienen esos problemas. Entonces siempre hay alguien que se va muy enojado diciendo que el espacio es antidemocrático. O sea, en general los espacios democráticos tienen eso. Alguien se fue muy enojado diciendo que su idea o su palabra no fue escuchada. No sé, yo conozco montones. Y, de hecho, había una escuela acá, ustedes sabrán mejor que yo tal vez, pero había una escuela, recuerdo, no le voy a decir el nombre porque no me lo acuerdo, ¿no? Porque, que tenía una historia... y que incluso había aparecido un blog que empezaba a relatar toda la historia de sucesos de la escuela, y blogs contrarios empezando a relatar la historia opuesta, de una escuela que cerró hace 3 años, no sé hace cuánto. Me resultó súper interesante ese proceso porque habían sistematizado todo el proceso de uno de un lado y del otro de por qué había cerrado la escuela, digamos, ¿no? Pero a mí me parece hoy en día más interesante, o sea, estar alerta de eso, ser críticos de eso y ponerlo. Por ejemplo, lo que hace Wikipedia ante artículos dudosos es poner un cartel. Este artículo tiene un contenido dudoso.
yo tenía ganas de hacer algo así, digamos. Entonces que digo, bueno, Biología dudoso, ¿no? Y en los que uno sabe tal vez tiene mayor porque hemos visitado, porque hay más referencias y demás, bueno, nada. Algo así me parece que podía ser una solución, pero técnicamente a nosotros nos implicaba como un... Todavía es algo que tenemos ganas de hacer, pero es una posible forma de resolverlo, ¿eh? Claro, en mi opinión es algo que termina enlazando con la comprensión de la educación alternativa como un concepto global, cuando en realidad, un poco tú lo comentabas antes en la charla, bueno, estamos muchos ahí dentro y lo que puede ser alternativo para unos puede ser que para otros no lo sea y lo que un proyecto pone en marcha de una manera alternativa puede ser que se quede descolgando por otro lado y al final qué es alternativo y qué no termina siendo bueno, algo ahí flotante que también pone de manifiesto muchas de esas contradicciones en las que nosotros vivimos porque al final terminamos optando por un posicionamiento vital, bueno, atravesado por muchos elementos. Claro, habría que dedicar como mucho tiempo para debatir colectivamente qué entendemos por educación alternativa, ¿no? Claro. A mí me pasó, yo estuve viendo un proyecto de educación alternativa en Latinoamérica, de hecho contacté, tú eres hermano, ¿no? Contacté contigo alguna vez para escribir algún artículo, pero nunca lo hice porque el viaje no me da como para mucho. Recuerdo que me dijiste, ¿por qué no escribes sobre Amauta? Que nadie ha escrito un artículo sobre Amauta. Y yo dije, pues es que Amauta es lo que menos alternativo me pareció, ¿no? Mira vos. Que fue el proyecto de Ecuador, ¿no? Y de hecho una de las preguntas que yo iba haciendo entrevistas, ¿no? En los proyectos, lo que pasa es que no he llegado todavía a montar el vídeo, que hasta que soy 2 años que volví, pero es como no me da la vida. Y una de las preguntas que iba haciendo en los diferentes proyectos era esto, ¿no? ¿Qué entiendes por educación alternativa? ¿No? Me parecía muy interesante. En un momento creímos que había que definirlo, digamos, hoy ya me parece que es una cosa que, claro, que ya no... No, pero que es interesante como sacarlo, ¿no? Para que la gente opine sobre esto. No, evidentemente no vamos a llegar a ninguna... No, pero sí me parece que hay que hablar de esas cosas que no se quieren hablar, digamos, ¿no? De esas historias. O sea, para mí, esas historias medios duras son de lo más rico, ¿no? A veces, porque nos enseñan muchísimo a aprender de las experiencias de los otros, ¿no? Entonces, no quiero decir, bueno, aquel usó ese tipo de asamblea, entonces y le fue mal y acá no hay que usarla. No, saber que, bueno, ese tipo de asamblea genera ese tipo de ruidos o comunicacional. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Puede ser una práctica concreta con los niños o lo que sea. Y por eso me parece que sería muy rico, digamos, empezar a visibilizar esos problemas. Y bueno, nosotros ahora estamos con esas ganas de como empezar a producir algunos contenidos que como que toquen en las fibras más íntimas, digamos, o sea, sensibles de la educación alternativa, que es una cosa difícil porque es como que también es como que tirarse en contra de la misma comunidad, pero hay que hacerlo de forma cuidadosa y entender que en realidad es más que nada un proceso de autocrítica, ¿no? De hecho nosotros somos parte de eso también. Yo soy Rubén, estoy en Asisasi, no sé si conocéis, una red de educación, crianza y acompañamiento en Euskadi, Navarra y tal. Y empezamos hace año y pico, en febrero año pasado, y lo primero que hicimos fue en invierno, y nos reunimos como 19 proyectos diferentes de Euskadi, era como una red que queríamos configurar con proyectos. Teníamos muchas dudas de cómo hacer por este debate que tenemos ahora de qué sí, qué no, qué nos configura, qué nos une, qué tal. Y tuvimos como 6 reuniones y funcionamos como 19 proyectos, pero igual, imagínate que un día hubo 5 proyectos y otro 10, ¿no? Y sí que sacamos una especie de valores con los que estábamos conformes todos, porque hablamos mucho de, bueno, pues no hay libros, muchos conceptos que hablamos, pero algunos era como muy, pues bueno, pues es que un proyecto igual sí, otro proyecto igual no. Entonces, acabamos haciendo como 5 conceptos, pues ahora uno es el valor del error como aprendizaje, otro pues el del juego, el respeto del ritmo, ese tipo de características clave que sí que eran comunes a todos. Y abarcaban desde proyectos que eran algo, no vamos a decir objetivos, pero sí que proponían opciones al niño y otros que no proponen nada, y todos estamos como más o menos cómodos. Ahora lo hemos refinado un poquito y hacemos como más de comunicación, como conceptos clave, la palabra respeto, de todos los ritmos, las necesidades y tal, la confianza en la capacidad del niño de por sí mismo crecer, desarrollar la persona, ¿no? Luego el juego como elemento básico de aprendizaje, y luego el último era
Y la otra clave, respeto, confianza, juego y amor incondicional. Por las personas que implica, cada uno de ellos implica cosas al final, ¿no? El amor incondicional implica falta de juicio, crítica, consideración a la persona, más allá de las conductas o problemas que tenga. Y eso parece que nos está funcionando ahora mismo. Tenemos muy poco recorrido, pero hemos tenido el debate porque a veces te llegan, pues como llegan a todas las redes, ¿no? Proyectos que dicen, nos vamos a incluir tal y cual, y no sabes muy bien qué proyecto es. Dices, bueno, sí, pero ¿qué hacéis? ¿Qué no hacéis? Tal, y no sabes muy bien, porque sí que es cierto que a veces percibes que una persona va a una guardería y dice, yo voy a hacer como vosotros, porque vende. Al final eso es una especie, teníamos un poco el miedo de quién va a entrar aquí, ¿no? ¿Quién va a entrar? Claro. Si estamos cómodos, si sentimos que hablamos de lo mismo o no. Y bueno, de momento hemos dejado libre, lo que hemos hecho es un decálogo, que cuando te haces solicitud de adhesión, digamos que estás conforme con ese decálogo, esos valores y esos fines. Y entonces lo hemos dejado ahora así, y parece ser que de momento va funcionando. Pero sí que hemos tenido mucho debate de los conceptos clave, llegamos a un mínimo común denominador, y luego más allá, pues mucha variedad, ¿no? Y también apostamos mucho por la diversidad, que al final es lo que más también nos identifica. Claro, a mí depende mucho de los objetivos que uno tenga, digamos. Lo cierto es que, por ejemplo, si un objetivo es difundir más una práctica y promover y demás, tal vez es preferible que entre alguien que no lo hace para que se empape en un círculo de ideas y que hay gente, por ejemplo, nosotros, un pequeños triunfos de esos diarios es que hay gente que estaba en estas organizaciones que yo decía de educación popular, que en la práctica pedagógica era como más de lo mismo, aunque tenía como una estructura social y colectiva muy interesante, de tanto estar expuesto a todas nuestras conversaciones de no directividad, de autodirección, de pedagogía y demás, empezaron de a poquito a cambiar su práctica, digamos, y ya para el año próximo van a trabajar por proyectos con los adolescentes, que es algo que no digo que sea la panacea, pero lo cierto es que a diferencia de las clases directivas que tenían hace 3 años, es un cambio, y eso si nosotros los hubiésemos, digamos, no los hubiésemos invitado a las conversaciones o los hubiésemos empujado, tal vez seguirían así, ¿no? Pero lo cierto es que te tiene que permitir esa conversación sincera, porque si no se da eso, digamos, es muy difícil, ¿no? Y también es cierto que este caso son los menos, digamos. Otro miedo que me surge con esto, pero de nuevo, para tener en cuenta, solamente cositas para tener en cuenta, digamos, ¿no? Es de no construir, digamos, o no terminar construyendo como otros nichos similares a los de la pedagogía Waldorf o los de, ¿no? Una cosa que se da en Argentina es que, por ejemplo, las escuelas Waldorf no van a ninguno de los encuentros de otras experiencias. Entonces es como muy difícil generar un intercambio, ¿no? Uno quiere ir, intercambiar, no desde el sentido de ir a criticar su práctica, pero sino de aprender mutuamente, digamos, ¿no? Y no asisten. Hay una red de escuelas propia de Argentina que tiene unas 30 escuelas, que es de unas maestras argentinas que tiene como una configuración muy particular, es como más difícil de encajarla en un universo, y que tampoco no se abren ahí a reuniones con otras escuelas, porque nada, ellos son ellos y no se juntan. Y en ese no juntarse la práctica se avejenta, ¿no? Pierde su proceso de transformación. Una de las ideas, de las cosas más tristes que escuché ahora, yo estuve hace 2 semanas, 3, en la conferencia de educación alternativa de Estados Unidos, en Aero. Y una de las cosas más tristes que escuché, digamos, en ese sentido, es que se estaba conformando como un movimiento de educación autodirigida, y que es como la gran tendencia ya, es como que la tendencia en Estados Unidos ahora ya no son las escuelas libres, ni nada, es la educación autodirigida con ese nombre, y que esa educación autodirigida no es aprendizaje autodirigido porque quieren disputar el lugar de la educación. Y una de las cosas que escuché es que literalmente estaban hablando de constituirlo en una marca. Entonces, en un momento para adentro de la conversación era, hay que transformar esto en una marca como Montessori o como Waldorf, en ese sentido. Y para mí eso es un error, digamos, porque es como que es seguir construyendo en esa lógica, digamos, que no creo que es la que haya querido construir Steiner ni Montessori, pero es lo que pasó, ¿no? Y bueno, nada. Luego nosotros también tenemos el debate
de las palabras, ¿no? De los calificativos, alternativa, innovadora, mil cosas, ¿no? Entonces ahí seguimos con el debate buscando, también abriendo palabras para que no sea solo alternativa, sino que enriquezca ese vocabulario, vanguardista, no sé. También hay mucho debate porque hay gente que dice, bueno, estuvimos en la configuración y había unos de Guernica y hablando de eso, bueno, vamos a ver, enfocarlo a la innovación, porque realmente cada práctica es un modelo y se innova, porque cada uno construye su camino y es innovar. Si lo llevamos al mundo más empresarial, cada uno que construye su empresa y hace una alternativa a lo que hay, está innovando. Pero en la educación, parece que si no haces algo nuevo, no estás innovando, ¿no? Y dicen, a ver, nosotros estamos educando como se hacía toda la vida. Es que eso hoy en día es innovar, ¿no? Claro. Es un poco, Montessori hace 100 años y tal, y todavía parece innovador. Claro. Pero sí que es cierto que la cuestión es, esos debates de palabras son muy interesantes e importantes, ¿no? Porque al final son calificativos y están en el común de los debates que hablábamos, de cuando se habla en medios, tal. Y esos conceptos sí que es un terreno por explorar y por debatir mucho. Y es un tema porque, quiero decir, la gente completa, lo que cuando uno usa palabra, la gente lo completa con lo que entiende de su, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, de nuevo, un ejemplo que escuché hace muy poco en Estados Unidos que me resulta muy curioso. No sé si bueno o malo, pero lo cuento porque es muy curioso. Bueno, vieron que en Estados Unidos hay un movimiento de escuelas libres desde los 60, digamos, muy vinculado al movimiento por los derechos civiles y demás, al movimiento hippie y todo eso, ¿no? Como que muy cercano a todo eso. Entonces la idea de free school allá está muy impregnada de eso, digamos. Entonces cuando alguien habla o sugiere o menciona una free school, es como que enseguida refiere a eso y suena a viejo, digamos, allá. Es como que suena a algo como que ya pasó de moda. Eso no es innovador, digamos. Y es cierto, no es innovador, digamos. Pero la gente, como no es innovador, no le atrae. Entonces, en Nueva York, puntualmente, había dos escuelas libres, o sea, dos como que se llamaban así como sí, escuelas libres, una en Brooklyn, que es la Brooklyn Free School, que sigue funcionando bastante bien, y había una escuela en el centro de la ciudad, en Manhattan, que era la Manhattan Free School. Y empezó a tener mucha caída, la gente, o sea, empezó a caer en una comunidad de padres que, o sea, era una lógica participativa y demás. Y hace algunos años, aparentemente, en un momento decían, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, se nos cae la escuela, necesitamos más gente, no sabían bien cómo hacer. Y dentro de una de las tormentas de ideas que empezaron a tirar, uno de los padres, que venía del mundo de la tecnología y del desarrollo de software y más, no sé si alguno hace eso, algo de acá y conoce, hay como tendencias vinculadas al aprendizaje y a todas esas cosas, de cómo se aprende software y todo eso, pero muy, muy desvinculada de la lógica escolar y de la pedagogía. Y hay un movimiento que en el mundo del software que se llama el movimiento ágil, que tiene una serie de dinámicas y reglas para que el trabajo sea más eficiente y más rápido y más ágil, digamos, ¿no? Que son bastante respetuosas y cómodas con o sea, por ejemplo, si alguien no tiene ganas de trabajar, no trabaja, se cansa, bueno, descansa. Bueno, una serie de ideas muy vinculadas del campo ese, ¿no? Y él tenía ese mundo y le dice, ¿por qué no le cambiamos el nombre a la escuela? Dice, ¿por qué no le ponemos Ágil School o alguna cosa así? Escuela ágil o algo por el estilo. Entonces planteó los principios y los principios eran, bueno, son coherentes con la de la escuela libre. Hicieron el cambio simplemente de marketing, de cambiarle el nombre a la escuela. Desde que cambiaron el nombre, el modelo se disparó. La escuela no cambió en absoluto la práctica. Era una escuela libre, es una escuela libre. Pero el modelo ágil se empezó a disparar y empezaron a fundarse escuelas ágiles en diferentes partes del país, que son escuelas libres, digamos. Y empezaron incluso a exportar. Ahora hay una serie de formación de aprender a hacer escuelas ágiles y demás, ¿no? Quiero decir, tal vez las van a encontrar. Yo cuando me las encontré antes de conocer esta historia, yo dije, bueno, es un nuevo modelo. No es un nuevo modelo. Es la misma escuela libre, digamos, pero con un nuevo nombre que se adapta mejor a las necesidades del mercado, digamos. Entonces, eso yo no sé si es bueno o es malo, quiero decir. Pasa, digamos, es lo que está pasando allá y hay que tenerle como, para mí hay que ser un poco cuidadoso, digamos, de eso, ¿no? Porque un poco la razón por la cual la gente le escapaba a la idea de la free school, porque la free school estaba completamente, en Estados Unidos más que nada, está muy cargada en un sentido político del hippismo y de esos movimientos de los 60, ¿no? Pero la escuela ágil no está cargada. Entonces, o sea, tal vez esa escuela original sigue teniendo los fundamentos originales de los 60, pero estas otras que se fundaron ahora no, son otra cosa, quiero decir. Ya esas sí son distintas, ya sí están desprovistas de ese sentido político, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé. Y también otro debate más, es lo que comentabas justo, ¿no? Como el marketing, entendido dentro de un concepto respetuoso y adecuado,
Porque me refiero, o sea, yo estoy algo en marketing y publicidad, pero y detesto vender cosas que no hay que vender y hacer cosas que no hay que hacer, ¿no? Pero claro, el marketing también está muy contaminado y la publicidad muy viciado y muy prostituido. Entonces, el tema es cómo aprovechar lo que es aprovechable de eso para ayudar, porque por ejemplo ahí hay un cambio de marca, simplemente de denominación, ha hecho clic. Pero también está el debate de decir, a ver, necesito buscar gente o yo hago mi modelo y el que quiera que venga. Hay mucho también, ¿no?, de debate hasta qué punto tal. Bueno, pues si tú quieres la escuela, tú quieres que en esos valores y tal, y es que la gente entre por la puerta y que venga convencida, que luego no haya gente que se lleve sorpresa, porque yo no voy a dejar a mi hijo aquí y tal, y porque me gusta el rollo este, pero a mí no me expliques nada, no. Claro, quiero gente implicada, es un poco muy complejo, ¿no? Pero sí que es cierto que es interesante reflexionarlo y también experimentar, porque al final si también tenemos el concepto de experimentar y equivocarnos, también podemos experimentar con palabras nuevas, como de ágil, como lo que sea, disruptivo, palabras, y sobre todo ampliar el universo de vocabulario. Y nosotros ahora, por ejemplo, cuando hemos aparecido en medios y tal, hemos hablado de alternativo, pero también hemos tenido que hablar de que es un universo muy diverso. Hippies, tal, no, aquí hay de todo. Y también hablamos mucho de cómo cuando comunicamos, qué trasladamos. Es decir, te preguntan, a Madeleine Guairía, por ejemplo, que ha aparecido en los medios y tal, preguntan, pues es que esto que es para gente, claro, porque vas a una escuela alternativa y vale más dinero realmente. Entonces, ¿que es familia con más recursos? Pues no, es que es cuestión de a qué destinas el dinero y a qué apuestas, ¿no? Si vas de vacaciones a no sé dónde o no vas, o tal. Todo ese tipo de cosas es interesante debatirlas porque luego tienen un reflejo muy grande en las conversaciones, porque al final todo son conversaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque al final trasladas conceptos, ¿no? Y eso pasa pues también con las escuelas que decíamos antes, ¿no?, que se quieren incluir. Entonces decíamos, bueno, cuando hay escuelas que ven ciertos conceptos y dicen, ah, vale, esto no es para mí, ¿no? Claro. Entonces, yo veo esto, el juego como vínculo principal, me dicen, el juego solo, bueno, claro, entonces igual no entro. Bueno, ahí ya estás, ¿no?, definiendo un ecosistema en el que quiere entrar y el que quiere no. Y ahí nosotros la experiencia que tenemos es, hemos creado, lo primero que hicimos, como aprendiendo un poco del modelo de la SED catalana, que empezaron con encuentros, que era lo primero que, hablando con ellos, que era lo primero que funcionaba, creamos un primer encuentro el año pasado, que era un día solo, pero era una fiesta del juego, y ahí hicimos que fueran todos los proyectos que estábamos, y cada uno hacía propuestas, tanto que hablaban de su modelo, como que hacían actividades para ese día, ¿no? Y luego hacíamos actividades generales. Y fue, o sea, para no haberlo prácticamente divulgado, fue gente. Este año hemos hecho la segunda edición, y se ha multiplicado por 4 o por 5 la gente, y está muy bien porque viene gente que no está en contacto con esto, viene gente colateral, digamos, de los... Porque sí que nos pasa mucho. Yo estaba en un proyecto que estaba en las horas bajas porque se ha instalado en una zona por una oportunidad de una casa que no hay mucho tirón de eso, no hay mucha cultura de alternativa, ¿no? De decir, bueno, pues no, y la gente va al cole de siempre. Y ha costado y ha cerrado la escuela por no haber tenido al final salida, pero por falta de conocimiento, de contacto con la gente que sí, que tiene sensibilidad, pero no ha conectado con el proyecto. Entonces, hasta cierto punto está bien abrir, ¿no? Y esta edición, por ejemplo, nos hemos abierto y ha venido gente, imagínate, ha venido gente, familiares míos, que están como impregnadas un poco y se contaminan un poco, y ya una vez que tocan, sí que ven y se impregnan, lo que tú decías, ¿no, Germán? Una vez que pruebas y ves que esto es otra cosa, no es hippie, no es un pasar un rato ahí, no, tiene muchos conceptos, ¿no? Y tienes muchas opciones. Entonces ahí tú toca lo que tú quieras, está bien. Es abrir, y a nosotros sí que nos está funcionando mucho el tema ese de abrir y de empapar, porque al final, si es bueno para mí, yo te lo muestro, y si tú quieres, vienes, ¿no? No es tanto publicitar como darse a conocer o tener conversaciones con los que nos rodean, ¿no? Y dentro de ese abrir, que no sea simplemente solo para ese proyecto, de cara a que si pudiese ser algún día lo público copiase esos ejemplos y pudiese llegar al mayor... Sí, universalizar, ¿no? Sí, algo de claro, apertura. y a todo tipo de gente. No, porque hay gente que sí que puede elegir a qué recursos voy a destinar el irme de vacaciones, pero hay otra gente que ni se puede plantear esto. Y ya no solo, a ver, no soy madre, pero en un futuro también me gustaría, aparte de acceder a una educación que fuese acorde un poquito con mi ideología o con mi forma de ser o de ver la vida, pues que también esa personita tuviese contacto con otro tipo de personas, ¿vale? Que creo que le van a enriquecer a nivel cultural, a nivel...
pues eso, que no tuviese que esperar como yo a los 18 para que te manden fuera y empezar a conocer a otro tipo de gente. Entonces todo eso, porque también veo que hay muchos proyectos que aparte no solamente están cerrados, no cierran las puertas, cierran de puertas de tal forma que ya no implican ni movimiento social, ni movimiento de cambio. Y me niego a pensar que las personas que crean un proyecto solo quieren para criar a sus hijos e hijas de determinada forma. Entonces esa apertura invito desde aquí a establecer algún tipo de vínculos también con lo público, que yo muchas veces he pensado, digo, es que no sé, es que no, a lo mejor si vas de mira mi proyecto, vente que te lo enseñe, pues a lo mejor eso no funciona, pero yo me acuerdo cuando era pequeña que nos carteábamos con gente de Castilla-La Mancha en otro cole para trabajar el tema de la escritura o no sé qué, pues podría establecerse un vínculo con la escuela pública, a lo mejor bajo ese lema de es una actividad, o sea, con sus armas, pero que conociesen también el proyecto, para que repercuta más y para que tengamos todo, no por haber nacido en un pueblo X de Alicante, yo haya tenido que esperar 1000 años a conocer algo alternativo. Eso está, nosotros estamos viendo esa experiencia. Claro que pues me gustaría escucharla, porque es que nosotros yo estamos viendo porque con el tema público. hay un proyecto en Vizcaya que ha empezado este año pasado, se llama Landabaso en Zalla, Landabaso es Activa, y ha sido homologado. Es el primero homologado en Vizcaya, en Álava creo que hay uno. Entonces ha hecho la vía de la homologación. Por ciertas familias se querían tal y cual, entonces ha abierto esa vía. Hay otros proyectos que no. Hay un proyecto mítico en Vizcaya que se llama Cortiñe, que lleva 12 años y no está homologado. Entonces, en este proyecto está homologado, está en vías ahora con la concertación, ¿no? Porque también Landabaso. Landabaso. Landabaso Escola Activo, Landabaso. Si entráis en Asisasi, con Z y H y Z, podéis ver ahí los proyectos de la red. Asis. Pero bueno, no quería tampoco extenderme mucho para que hablemos más de luego, ¿eh? Asis. Bueno, el jueves hablaremos también un poco del proceso. Y solo por decir eso, que el proyecto empezó, mis hijos van ahí, bueno, el mayor, empezó en septiembre. En mayo previo tuvieron que ver si había 28 familias para cubrir el mínimo para salir adelante. Se apostó por eso, 28 familias llegaron. Este año ha acabado con 30 y tantos y el curso ya que viene empieza con 50 y tantos. Y le quedan muy pocas plazas para estar ya a pleno rendimiento. Y ha salido en varios medios de comunicación. Con el rollo de Jonas Gunes, los que hemos hecho así, ha habido llamada de medios, han salido varios medios y tal. Total, que a lo que iba es que centros públicos les están llamando para conocer su modelo. Nosotros conocemos que el gobierno vasco está enviando gente a Finlandia, no sé qué, profesores, educadores, para traer un poco técnicas, y dices, ese modelo es un modelo de vanguardia, digamos, que tú buscas no sé dónde y los tienes aquí. Y no los estás apoyando, sino que están peleando cada día contigo, homológame, déjame ser más flexible y tal. Entonces, yo creo que eso está pasando y es una parte de lo que va a ir pasando poco a poco, según se vea, que no es una cosa de... Pero no es que hayáis tenido un contacto previo con el... Gobierno vasco estamos ahora, vale. En este otoño sí que tenemos planificado entablar ya conversaciones. Pero ahora es que, como ha sido un poco empezar y pum, pero sí que notamos como allí, como yo creo en todo el estado, esa explosión que está generando muchos proyectos. Claro, para mí la complicación está en lo que hablábamos antes también de que pasaba con los proyectos de las relaciones personales de adultos, que revientan muchos proyectos, ¿no? Los conflictos que tenemos, las relaciones que tenemos, todo esto, que es una de las cosas que sí que estamos intentando cuidar en la red esta, para tanto las reuniones que hacemos, como cómo estamos relacionándonos. Incluso en este cole nuevo en Landabaso se ha hecho algunos talleres de comunicación respetuosa, ¿no? El modelo Thomas Gordon en este caso, pero bueno, cualquier otro modelo que ayude a unas comunicaciones mucho más humanas y respetuosas. Y ayuda bastante porque al final el conflicto siempre surge y la mayoría de los proyectos, escuchando a varias personas que han estado en muchos proyectos, siempre acaban muriendo por conflictos personales. Una cosa antes que le paso la palabra a ella que había preguntado atrás y después... Sí, al hilo de lo que están hablando, yo considero que los padres, las asociaciones de padres tienen mucha fuerza. Yo vengo de la comunidad valenciana, Alicante concretamente, y decir el centro de formación del profesorado, la verdad es bastante informador. O sea,
cursos de comunidad de aprendizaje, servicio y aula inglesa, eso lo hace todo el educador, se forma el profesorado. O sea, a la hora de la práctica, cualquier profesor que quiera aplicar las nuevas tendencias lo puede hacer. En Arneva, un pueblo del sur de Alicante, ya va a ser una escuela libre pública. Sé que en el País Vasco, el artículo, no sé exactamente dónde, pero en las escuelas de las Forest School, que yo he sido bastante, hay una o dos escuelas donde hace un año o dos cursos que se han hecho públicas también. Es decir, se puede desde las APAC, de la Asociación de Padres, o sea, que sean los padres interesados y se puede luchar por que haya una metodología didáctica a que sea clase pública y al principio pues haya que hacer el protocolo, los informes, pero poco a poco hay muchísimos centros escolares que los profesores de forma individual o en equipos pues sí que están haciendo prácticas con muchísimas nuevas corrientes o parten o van cogiendo de unas y de otras, no van solamente una. O sea que sí que hay un movimiento bastante importante desde hace años. Yo estaba pues, en curso de comunidad de aprendizaje, con José Flecha, no sé, parte en comunidad de servicio, que ya he escrito también. Y bueno, y la realidad es que hay también otras muchas iniciativas y yo creo que es cuestión de hacer, de empezar, o sea, de luchar por que se aplique, de hablar con los profesores. O sea, yo creo que es el profesorado el que tiene porque a nivel administrativo en España, el Estado español, la misma persona de otras comunidades, no voy a decirlo así, yo creo que pues eso está con esa administración. Entonces va a ser muchísimo más complejo luchar a ese nivel. Pero a nivel de formación, de que el profesor lo aplique, de que cambie la actividad de la escuela, todo eso ya se está haciendo. Y tenemos, vamos a hacerlo ya, este curso, ahora y ya, este curso que entra, ya se hace. Ya se van a las formaciones, como dice el chico de AFI, que hay muchos cursos interesantes, de la escuela Inatura, de la Forest School, la chica que ha recorrido toda la escuela Forest School de Europa, que ha hecho entrevistas a el eje de Linera, muy interesante. Hay formaciones dentro de la escuela de naturaleza, que es la que más me conviene, y por tres motivos, que uno no quiere estudiar eso. Y bueno, que eso, que sí que hay, Sí, hay como muchos, o sea, yo identifico muchos caminos y que cuando surgen estas conversaciones aparecen muchas formas y demás. Yo no, si hay una cosa que yo les puedo decir, o sea, no tenemos seguras, no tenemos claro cuál es la manera, digamos. De hecho, porque uno cuando empieza a visitar y a recorrer ve que maneras que tal vez en un lugar parece que estén sirviendo, en otros lugares tuvieron un techo o un límite, digamos. Entonces, es como, quiero decir, es difícil poder decir, esto, ¿cuál es el camino que nos va a garantizar? ¿No? Creo que, como decíamos en la misma charla que antes que esta, y antes del almuerzo, que no hay una garantía, digamos, no sé si hay un proceso que nos garantice. Porque además depende de una cantidad de factores y de cosas como muy grandes. Lo que sí me parece como importante, o para nosotros nos parece importante, es que no va a pasar cualquier transformación, no va a pasar exclusivamente de nuestro campo, digamos, del campo de la educación. Tenemos que ver que en realidad muchos de los otros factores, de los otros campos que se están dando en la sociedad, de luchas en otros campos, afectan directamente esto, digamos, ¿no? Afectan directamente la posibilidad de los padres que elijan, que se empoderen, o los padres y las madres, ¿no? De que se empoderen y que elijan la decisión de la educación de sus hijos, de que vean otra forma de vivir, digamos, no solamente es otra forma de educar a los hijos, ¿no? Entonces ahí me parece como que ese es como el desafío más grande, digamos, por eso como que nosotros tratamos de introducir esos otros elementos ahí. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el análisis, y ahora ya te dejo, cuando hacíamos como análisis de experiencias, tratamos de analizarlas en diferentes aspectos, ¿no? Y hay una gran cantidad de aspectos que tienen que ver con lo pedagógico, digamos, con la relación, con el vínculo, con el conocimiento, con la forma en la que se da el aprendizaje y demás. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con los espacios, con los tiempos, con la forma de administrar ciertas... Pero hay un elemento muy importante que tiene que ver con cómo nos organizamos socialmente dentro de la experiencia, cómo se toman las decisiones dentro de los espacios. Y no me refiero a la asamblea de los niños, sino me refiero a digamos, de cuál es el formato, digamos, que va constituyendo esas experiencias, ¿no?
Entonces ahí hay unos límites dentro de la escuela pública que a veces los podemos estirar al límite, o sea, y en la medida que no podamos estirarlo mucho también se dan como problemas en los cuales, o sea, una cosa grande que pasa mucho en las escuelas públicas alternativas es que cuando se cambia un director o un inspector, una cosa así, los procesos se derrumban, ¿no? Otras veces en escuelas que logran romper un poquito más ese sistema y tratar de trabajar bien el núcleo para adentro, con mucho apoyo familiar y demás, es que funciona, pero terminan siendo la escuela pública rara, digamos, y no es que hay una... O sea, yo creo que hay una premisa que nosotros tenemos, que en general como que parece, y es que esta idea de que si todos los padres tuviesen la posibilidad de tener una escuela de este tipo para elegir para sus hijos, la elegirían. No estoy tan seguro, creo. Entonces... No, porque hay muchos padres que van a las escuelas para que se relacionen con un tipo de personas determinadas que están en un estatus social. Y que eso les va a abrir la puerta a los hijos para que en el día de mañana puedan estar trabajando como abogados o... Y algunos por eso, algunos por miedo, digamos, otros por simple desconocimiento. Quiero decir, hay como muchas otras variables, o porque en realidad el problema de la educación de sus hijos no es un problema en sus vidas, digamos, están sufriendo otras cosas. Entonces por eso digo que cualquier cambio que pueda llegar a suceder, así como que si esperamos algo de eso, tiene que ser una cosa más global, digamos, más articulada con otras cosas. Entonces, por ejemplo, en el lugar del que yo hago parte, hay veces que madres solteras tienen la obligación de no pueden venir más y tienen que resolver. Entonces, la verdad es que nosotros no solo optamos en la comunidad por decir, no, bueno, entiendo, sí, pero lo cierto es que no es, o sea, nosotros no solo nos interesa lo educativo, nos interesa todas las demás cosas. Entonces, generamos un lazo, una forma de hacer que esa madre no tenga que... y estoy hablando de un espacio que no hay intercambio de dinero en nuestro caso, ¿no? Estoy hablando simplemente de una cuestión de a veces de tiempos, de que no puede traer al niño, digamos, no tiene el tiempo para traer al niño a la escuela, al espacio, ¿no? Dije escuela, es un fallido, ¿no? Pero quiero decir, nada, es como que ahí como que romper las barreras de lo que bueno, estamos haciendo una escuela y no estamos... Es un problema, por ejemplo, en Argentina, una discusión que se dio en la escuela pública en un momento, cuando hubo mucha hambre, las escuelas daban de comer, entonces que las escuelas se habían transformado en comedores, se decía, comedores, y como que, entonces un discurso muy de derecha, fascista, era como que, bueno, yo soy maestro, no soy asistente social, ¿no? Que no sé, bueno, hay que trazar el límite, digamos. Sí, seguramente en una formación uno traza el límite, pero lo cierto es que si uno está ahí para acompañar al otro, digamos, ¿no? Entonces, y si el otro en ese momento necesita hambre y no necesita aprender la tabla del 2, digamos que es como que... pero lo que quiero decir es que a veces uno también cae en ese... o sea, muchas experiencias de este tipo también caen en esa cosa. Más que nada cuando se da la atención con las familias, siento yo lo digo porque lo vivo en primera persona, es como que esta idea de que, bueno, no... como que parecería como que hay un límite, ¿no? Que no, la escuela esta idea de que no lo puede todo. Claro, la escuela, como escuela, en tanto la institución esa escuela, no lo puede todo, pero nosotros estamos construyendo otra cosa, digamos, que tiene que poder lidiar con un montón de otras, o sea, tiene que poder dejar entrar esos otros convenientes, problemas y demás, de las familias, de la comunidad, del barrio y demás. Entonces ahí es donde creo que el término educación y el término escuela primero y la educación en general nos ponen, o sea, nos limitan un poco en términos de qué es lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces, hay experiencias muy interesantes donde empezó en una escuela y la escuela terminó convirtiéndose en medio de sustento para las mismas familias, digamos, en lugar de la lógica de construir cooperativas de trabajo, de producción y demás, de generar, o sea, volver a darle vida económica a un barrio, pero desde la escuela, ¿no? Y claro, la escuela esa ya no era una escuela, era otra cosa, digamos, era una comunidad mucho más amplia. Y ahí empieza a resolver otros inconvenientes, otros problemas, se empieza a cruzar todo, digamos, es muy difícil, pero en la medida en la que uno se lanza a eso, empieza a pasar esto de un tejido que ya no podemos identificar como que esto es la escuela o es el hospital o es el trabajo, digamos, es todo, digamos, porque es el lugar en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un sueño, ¿no? Yo quería decir un poquito lo que ha dicho la compañera, que dentro de yo trabajo en la pública y que sí que, para tu tranquilidad, por ejemplo, que sí que veo que hay un movimiento cada vez más grande de maestros, de docentes,
pero bueno, contra eso también se pueden hacer cosas, también puedes tirar paredes de vez en cuando y hacer aulas compartidas con varios profesores, no sé, que en lo público también se están haciendo cosas muy interesantes, proyectos muy interesantes y que desde mi punto de vista también habría que impulsarlo, ayudarlo, que es ahí donde realmente parte de todo el mundo. Yo es que lo que me ha pasado, ¿puedo contestar? Habías pedido la palabra, ¿puedo contestar por...? Bueno, ¿le puedo contestar a ella? Vamos a ver, sí, es que el problema en el que yo me encuentro, cuando he trabajado, hasta hace 2 años trabajaba en educación pública, ¿vale? Como interina he estado en varios proyectos, además estudié pedagogía terapéutica y trabajaba con personas con diversidad funcional y acabé en primaria porque veía que casi que ejercía mejor el trabajo de pedagogía terapéutica desde primaria que desde, bueno, esto ya es mucho rollo. Entonces, yo lo que siempre he visto que era injusto, cuando yo trabajaba de otra forma, ¿vale? Que si ese niño o esa niña salía del aula, de repente entraba a otra aula, que trabajaba de forma completamente diferente, o incluso en la misma, que había que cambiar hasta las mesas, para que la siguiente persona que entrase pudiese seguir su mecánica, es lo que te planteas que sí, vale, hay muchos proyectos, hay mucho tal, pero me gustaría que fuese a gran escala porque para mí muchas veces es contraproducente que yo les... ¿Sabéis por dónde voy o no? Sí, se entiende. No, que me lo tienen, no, yo no tengo problema, yo no tengo problema porque al fin y al cabo a mí me pagan por estar ahí, pero hay personitas que están obligadas a ir todos los días y son quienes me importan, entonces para mí someterlas a un estrés porque después se cambiaron de aula o en la misma aula porque yo trabajaba de forma diferente al resto, no sé hasta qué punto estoy beneficiando o estoy ayudando más, o estoy ayudando o estoy perjudicando. Entonces, que sí que hay, pero que yo sigo pensando en que sería mucho mejor a gran escala. Claro, ¿sabes? Y que por mucho que te formes, también quería hacer un apunte. Sí, dejo hablar de experiencias personales con el CEFIRE de Alicante, que la formación que es de la Vega Baja, sí, es que es justo. Justita. Entonces, un apunte en que muchas de las formaciones que dan, yo por ejemplo las formaciones que realmente me han servido han sido las que me estoy comprando los billetes para acercarme, las que para ir allá cuando me fui las 2 semanas, que no he visto ninguna oferta real de innovación educativa acorde a esta línea en la que estamos trabajando aquí o que estamos... Es que no sé qué Claro, pero que siempre hay otros intereses, siempre hay otros intereses debajo, siempre hay un foco, porque el CEFIRE es del siempre hay unos intereses, o sea, es verdad como en todos lados. Claro, que por mucho que te desvías de la formación de la pública, tampoco es la que realmente yo quiero que no voy por ese campo. Sí, es formación, ofrece formación, pero no es formación y de innovación educativa. No quiero decir que lo bueno de lo público es porque nos ofrezca formación, sino que desde mi experiencia personal lo que yo estoy viviendo es que, aparte de que a mí, yo llevo 4 años trabajando en la pública y desde el primer momento en el que llegué, pues lo hicieron muy bien, porque me tocaron y me dieron justo ahí en la chispa, me prendieron la chispa y a partir de ahí pues son unas ganas increíbles de mejorar, de querer transformar, de querer modificar, de probar una cosa, ver otra. Y gracias a esa chispa y ese entusiasmo que creo que es fundamental, saber transmitir, saber llegar a la gente, poder encenderles ahí y darles ese toque, creo que es fundamental para que surjan las cosas, estos encuentros, que no, de aquí no vamos a salir con una idea y saber que hay solamente un camino, pero yo de aquí
ahí sí que me voy con la idea de que, joder, que somos unos cuantos, bastantes, que queremos cambiar las cosas. Y que no solamente eso ocurre fuera de lo público, sino que también dentro de lo público, cada vez más, hay este movimiento. ¿Te parece si seguimos con... ¿Quién está hablando? Yo quiero hacer una pregunta. O sea, iba sobre otra cosa, pero bueno, como no me gusta como cortar el tema así brusco, sí que, o sea, a mí me parece que las redes con la pública son súper interesantes, pero como esto que está pasando, o sea, aquí hay gente, es como se está formando ahora una red de gente que nos estamos conociendo y que, pues, o sea, gente que viene muchos años, luego vuelve a coincidir y se conoce, y gente de distintos contextos, y igual a mí me parece como esa vía mucho más interesante y también como más bonita, que igual aspira como a una universalización de la educación alternativa dentro de la estatal, también porque igual como mi sueño y mi historia va más en la línea de como que la educación sea algo autogestionado por cada comunidad, ¿no? Y no algo como que pueda ser generalizado o universalizado. Pero creo que como que esto que está pasando ya aquí ya es red con la pública y que es muy bonito que pase al margen de la institución estatal, ¿no? Como pues, gente juntándose a hablar de cosas sin necesidad que esté como la institución organizando y como con una red formal y marcando cuáles son la agenda de lo que se va haciendo. Ani, me decían que ya estamos como teniendo que cerrar, entonces hagamos esas 3 intervenciones. Lo aviso nada más para que lo sepas. Yo solamente iba a preguntarte si, como aprovechando que habías pasado por muchísimos proyectos, como si te apetecía, o sea, que me sabía mal irme sin preguntarte como alguno que dijeras, pues esto fue como súper bonito, algo como que algún proyecto que te apetezca compartir, alguna vivencia o algo, yo que sé, de estas que te has guardado y dices, es que esto la gente no lo está sabiendo y yo que he viajado mucho. No, es que ya... Que igual da para todas las lo que sí puedo decir antes, también para terminar, es que el jueves había la intención de proyectar alguna parte de la película y hacer como un debate de la película, que puede ser un debate de la película, o podemos hablar de otras experiencias que no entraron en la película y podemos seguirlo ahí la conversación y que está bien. Y otra última cosa es que creo que la otra actividad, ¿cuándo es? ¿El sábado? El sábado, ahora te dejo intervenir a vos y a ella. El sábado hacemos una actividad, no sé, hay que ver a qué hora está, que es una cosa que hacemos en Argentina, en el encuentro de Argentina, y que yo dije, bueno, tal vez la traemos y tal vez sirve acá o tal vez no, que se llama Consultoría Colaborativa entre Proyectos, que básicamente es juntarnos entre varios proyectos, los que tengan ganas, compartir una problemática puntual que estén teniendo, y básicamente la magia que se da es que tal vez otro proyecto ya la tuvo y ya la resolvió, y se da como una dinámica de sentarnos y entonces, puede ser algo grande o algo... En general todos queremos resolver nuestro problema más grande, pero lo valioso de eso es que a veces se dan dinámicas en las cuales nos vamos con ideas para resolver nuestro problema que nos esté pasando en nuestro proyecto y además generamos vínculos así bastante lindos. ¿Y se da abierto también para que no estemos en algún proyecto? Sí. Sí, incluso mejor porque a veces también desde afuera podemos tirar ideas, digamos. Pero la intención es aportar las ideas a ese proyecto. O sea, a veces, por ejemplo, vos trajiste un tema aquí hoy, otros quisieron colaborar, pero no era exactamente el objetivo del círculo. Entonces a veces se pierde eso. La idea de esto es poder concentrarnos sobre lo que traemos, lo que venimos. Pero eso es el sábado. Bueno, ahora sí, no digo más. ¿Querés compartir? ¿No? ¿No tenías? Bueno. ¿Sí? Bienvenida si querés, ¿eh? Si no, ¿querés? Yo, bueno, solamente era puntualizar una cosa que habías dicho respecto a que tenemos que tener en cuenta que aunque a lo mejor estamos en un círculo que posiblemente ideológicamente estamos pues, bastante afines, fuera de este círculo hay también otras ideas, otras opiniones, y creo que ahí está lo que decías del problema de que a lo mejor incluso cuando otros círculos conozcan lo que hay dentro de este, pues por ciertas cosas, como se ha dicho allí, por ejemplo ICADE, ¿no? Es una universidad muy famosa. La mayoría de la gente de ICADE es gente que se mueve por influencias económicas, políticas, y llevan desde pequeños en una clase social muy alta de la que no van a bajar, a no ser que se empiece a mover la educación en otro ámbito sociopolítico. Es así. Entonces, claro, a nivel querer globalizar este tipo de escuelas, pues efectivamente creo que ahí damos con la pared esta ya de capitalismo.
capitalismo, el neoliberalismo y un sistema que tiene paredes para ciertas cosas como esta. Yo creo que vamos a seguir conversando, gracias, creo que vamos a seguir conversando esto porque es muy largo y incluso, sí, nada, eso. Y una cosa, Revo, como redes, que a futuro hay alguna cosa que nos puedas comentar si tenéis algún pensamiento de conectar más con proyectos. Y bueno, aquí puntualmente nos interesa conectar con las redes de escuelas y de proyectos así como a nivel más grande, local o nacional y demás, como para generar más lazos de intercambio de información o de causas, de contenido, principalmente esto de las actividades que van teniendo, digamos, por ejemplo, las de ustedes, ¿no? También compartir lo que sucede del otro lado. Yo sé que tal vez en Latinoamérica parece, como estamos más próximos, entonces tiene más sentido, o tal vez hace más sentido eso, es decir, saber qué eventos van a suceder tal vez en el país vecino, porque uno puede hacer el esfuerzo de... Aquí yo sé que es más difícil, pero sí la invitación está abierta a que cuenten con la información o el contacto de nosotros para cuando haya la posibilidad de alguien de que viaje o que quiera conocer y demás. Nosotros en general le hacemos como... O sea, hemos ayudado a muchísimos españoles que se van con su mochila a recorrer Latinoamérica, como en el caso de ella, a identificar proyectos, experiencias, a decirle, bueno, ve aquí, aquí no vayas, y bueno, ese tipo de cosas. Eso lo hacemos como que seguido, ¿no? Y nos gustaría también que pueda poder hacer algo así al revés, digamos, cuando nosotros venir, saber por lo menos a qué lugares hay para visitar. Cuando yo vine hace 7 años a filmar algunas entrevistas de la educación prohibida, además fue muy azaroso, digamos, lo que encontré fue lo poco que encontré, ¿no? Hoy en día hay mucho más, digamos, pero no existía Ludo, no existía nada en ese momento. Nosotros tenemos un mapa, sí. El de acá sí, lo conozco, claro, sí, sí. También. Diego y... Sí, los conozco. Sí, sí. Sí, de hecho, cuando ellos recorrieron allá, nosotros los asistimos. Pero, bueno, sí, bueno, generar contactos de ese tipo, digamos, ¿no? De vincular. Entonces, saber que un poco la idea es decirles, bueno, estamos nosotros ahí y queremos conocer, queremos apoyar, queremos hacer que esto siga dando vueltas, ¿no? Y funcionando y creciendo. Y bueno, eso. Y ya cerramos. Sí, iba a soltar una pregunta así en común, porque sí que estoy viendo que se están creando redes, ¿no? Como la vuestra, y aquí en España pues está el Lulu, pero como que a nivel personal me faltan redes, no sé si por llamarlo a nivel local, por ejemplo, ¿no? Como redes reales, pues como estos encuentros de aquí, ¿no? Que sean más comunes y que, porque yo por ejemplo que no he ido a la universidad, no estoy intentando informarme un poco por mi cuenta en estos temas, entonces como que siempre me cuesta encontrar, ¿no? No sé si ahí por ejemplo en Sudamérica se dan más redes de decir, pues vale, cada mes tenemos un sitio para reunirnos, ¿no? Y compartir también como, bueno, estaba acompañando en la escuela activa y pues un poco el colectivo, ¿no? De acompañantes, sentir pues eso, ¿no? La precariedad laboral, el trabajo mediante observación y decir, bueno, sí, tengo diferentes pedagogías a las que agarrarme, pero es todo muy nuevo, ¿no? Y te sientes también un poco perdida. Entonces no sé si conocéis a lo mejor alguna experiencia por España de algo así, ¿no? Como que sea más, no tan a nivel de yo puedo ir a mirar dónde están los proyectos, sino más red de tejidos, de decir yo puedo acudir aquí y tengo mis dudas de pues límites de cualquier cosa que surja día a día, ¿no? O ya para formarme y que no sea pagar una pasta por un curso como profesor y en general. Yo creo que un poco en esa vía nosotros durante un tiempo empezamos en Buenos Aires a encontrarnos de manera semanal. Entonces, en esos encuentros se atendían las necesidades de las personas que lo componían. Pues si tú planteabas una necesidad de este tipo, de poner en común tu práctica cotidiana, pues se podía dar eso. Iban surgiendo distintas propuestas a la semana. Creo que eso es algo que podría asemejarse a lo que tú estás proponiendo. Sí. Durante un tiempo eso también se trajo aquí y en Madrid se intentó hacer y se mantuvo durante un año, pero no llegó a conformarse un grupo consolidado como para mantenerlo más tiempo o para que sirviera como red local. Pero bueno, igual es una propuesta que tal vez pudiera salir de un espacio como este. Pero
me parece muy interesante. No sé si puedo... ¿Parece dentro de las redes? Sí, podemos, lo que sí, acordémonos que tenemos que ya cerrar, porque, pero sí, hacemos rápido. Yo vengo de una ciudad que llamo Jerez, no sé si habrá alguien más de por aquí. Pues tenemos un plan, 3 personas que estamos en proyectos distintos, de convocar a todo el que quiera venir. Pensamos en octubre y noviembre. Y lo que hemos hecho es contactar con la SER de Barcelona, porque ellos tienen una red bastante cuajada, por decirlo de alguna forma, o sea, llevan años funcionando y además llevan como 2 líneas de actuación cuando acuden a colaborar a algún sitio. Una es el tema legal, ¿no? Como un asesoramiento legal para proyectos de cómo lo podemos hacer, y por otro lado la facilitación de grupo, que en el caso de Murcia es vital, por lo visto, para que podamos crear la red, porque yo he llegado hace muy poco, pero lo que me he encontrado es lo contrario de lo que a mí me parece coherente con lo que estamos haciendo en la educación, con lo que estamos intentando con la educación respetuosa. Es una división total. Entonces, bueno, el plan que tenemos ha sido ese, o sea, lo que hemos pensado es ese, convocar, que es la que le apetezca, y hacerlo a través de una gente que tiene un poco ya de camino atrás, que nos van a aconsejar lo mejor, y también ese puntito ahí de facilitación de grupo que es tan necesario, por lo menos en Murcia. Quiero decirte que yo creo que la movida es que haya unas personas que se lo planteen y hacerlo. O sea, hacer la llamada o tal, porque esta gente está muy dispuesta, por ejemplo, los de la SER, y convocar, y ya veremos qué sale, que no tenemos ni idea, eso es también lo bonito. ¿Cerrás? Sí, o sea, es algo, o sea, lo voy a decir como muy breve, ya que me interesa, pues me pregunta. Hace unos años, o sea, yo compartía cosas en Facebook para ir a cursos, que pasaba que etiquetaba gente, pasaba el tiempo, se me había olvidado qué era el curso, en qué fecha, y entonces pues dijimos, bueno, vamos a crear un grupito de WhatsApp y vamos a compartir pues cuando hay una charla, cuando al principio era más a nivel de charlas. Pues la gente fue llamando a otra gente, no sé qué, y pues de 10 personas que empezamos al principio, un año y medio después estamos como 120, que hay pues desde familias, casi todas de Madrid, pero al final se ha ido abriendo, familias, acompañantes en escuelas alternativas, o sea, por ejemplo, escuelas que en Madrid son muy conocidas, pues hay acompañantes de Tartaruga, de Jardín Pirata, de pues a la vida creo que también ha habido, o sea, como luego hay gente que está formándose en la universidad, gente que está haciendo cursos por ahí, entonces funciona muy de, me entra a este curso, lo comparto, alguien se apunta conmigo, venga, vamos juntas, ¿sabes? Ahora vamos a Paide ya unas cuantas, llevamos gente del grupo, aquí hay bastante gente que está en el grupo, para que los han ido. Y entonces es muy así, o tengo una duda porque en mi escuela me está pasando esto, ¿cómo lo hacemos? Y cada 2 meses o así hacemos un encuentro presencial para ponernos las caras, que lo único suele ser, bueno, hasta ahora ha sido siempre en Madrid, porque la mayoría somos de ahí, pero hay gente que se hace el viaje y viene, ¿no? Y siempre nos reunimos en algún centro social, normalmente algún centro social ocupado, vamos rotando, y nos juntamos, ponemos las caras, y pues ya hay una relación de amistad también, y, o sea, es como una red súper informal, porque es un grupo de WhatsApp, ahora nos hemos pasado a Telegram y conviven los 2 grupos y estamos ahí un poco en el debate que hacemos, súper informal, pero a mí es como mi espacio de referencia, donde cuando yo necesito algo voy. Y de hecho ahora estarán hablando que qué tal han ido las charlas, bueno, que a quien le interese, pues que me lo dice y es abierto. Sí, también, y yo voy a estar hasta el domingo, así que intercambiemos ahí, no sé, contactos con los que tengan ganas, y bueno, seguimos conversando estos días. Muchas gracias.